Buenas noches, bienvenidos a Sin Juicio. Hoy, por ser primer martes del mes de octubre, tenemos consultorio de familia. Todos los temas voy a estar 30 minutos aquí para poder absolverles sus consultas. Muchas gracias a las personas que se están conectando. Gracias a cada uno de ustedes. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Judith, Carlos, Alberto. Dejen sus consultas, por favor, vayan haciéndolas para comenzar a absolverlas en el espacio de 30 minutos que voy a estar conectada. Buenas noches, Soana, Daniel Reategui, buenas noches, muchas gracias. El tema, como les dije, Daniel Reategui, son consultorio de familia. Vamos a hablar de todo, de todas consultas que ustedes tengan sobre temas de familia. Voy a estar aquí para poderlos guiar un poco y puedan tener un poco más claras sus ideas. Buenas noches, Ángelo Chávez. Buenas noches a cada uno de ustedes. Saludos hasta Trujillo. Kelly González, gracias por estar conectada desde Trujillo. Axel Guzmán, buenas noches desde Pucallpa. Es un honor realmente que no solo estén personas de Lima, donde estoy, sino que también de todo el Perú. Muchas gracias por estar ahí conectados. Para ir comenzando, mientras van dejando sus preguntas quienes están conectándose, voy a ir un poco comentando acerca de algunas preguntas que se quedaron en el inbox, en el messenger de mi Facebook, de personas que han hecho consultas respecto al derecho de familia. Tenemos pregunta de Susi Vázquez. Susi Vázquez pregunta, mi expareja quiere que conciliemos el régimen de visitas de nuestras hijas. Yo ya pagué a un abogado por una demanda de tenencia. ¿Qué me recomienda? No confío en mi expareja, ¿no? Susi, si estás conectado o te conectas en algún momento, lo que tengo que decirte es que la conciliación es la mejor opción. Si tu expareja te está sugiriendo que concilies la materia de lo que es el régimen de visitas, yo te aconsejaría que procedas a acudir con tu expareja a un centro de conciliación y puedan ustedes acordar los días que va a relacionarse tu expareja con tus hijas, el padre de tus hijas. Asimismo me comentas de que ya has hecho una demanda de tenencia y ya le pagaste al abogado. Bueno, quizás sería una buena alternativa que converses con tu abogado y le expliques de la alternativa que estás tomando. Ahora, ya él ya trabajó, ya realizó su trabajo, seguramente ya no va a haber ningún tipo de devolución, pero sí te puedo decir que la conciliación es la mejor opción. Aprovecha en esa conciliación a la cual te está invitando el padre de tus hijas y concilien no solo el régimen de visitas, sino también la tenencia que ya se elaboró, pero puedes dejarla allí mientras vas y solucionas tu problema de tenencia y también, ¿por qué no?, la pensión alimenticia. Entonces mi consejo para ti, Susi, es que optes por la conciliación, es la mejor opción. Voy a ver acá algunas preguntas que me están haciendo en vivo. Saludos hasta Huaraz, Wendy Milagros, qué gusto. Abel Andrade, Jennifer Montenegro, nos pregunta, hola doctor, una consulta, tengo una pequeña de 5 años, el papá me la quitó, ¿podría traerla a mi casa o tendría problemas? Jennifer o Abel, si tu hija de 5 años siempre ha vivido contigo y el otro progenitor se la lleva de un momento a otro, estás facultada para poder iniciar una denuncia, no demanda, una denuncia de sustracción de menor, porque lo que estaría haciendo el padre de tu hija es sustraer de su seno familiar a tu hija, lo cual es un delito. Cuando no se ha establecido la tenencia a favor de ningún progenitor, digamos que cualquiera de los dos podría tenerla y no hay ningún tipo de inconveniente legal porque ambos ejercen la patria potestad. Pero, como te repito, si ha sido sustraída de tu hogar, sí estaría incurriendo en un tipo de delito de sustracción de menor. Jacqueline Jesús Paulino pregunta, mi cuñada ha fallecido en la tenencia y mi primo quiere quedarse con su hija y los abuelos maternos no la quieren entregar. Bueno, en este caso de que un padre haya fallecido,
y el otro padre sí esté vivo, corresponde inmediatamente la tenencia a ese padre que está vivo. Porque el que tiene la patria potestad, que es un derecho y un deber que tenemos todos los padres por el hecho de ser padres, lo tiene el papá. Entonces lo que tiene que hacer es exigir a estos abuelos que le entreguen al niño, si no va a tener que iniciar una denuncia por también sustracción de menor en contra de los abuelos, ¿sí? Entonces la figura sería esa: los padres son los únicos que pueden ejercer la tenencia, y si los abuelos no quieren entregarlo, están cometiendo un delito. Así que esos abuelitos, por favor, entreguen a la niña, salvo que el papá pues tenga algún estilo de vida o algún tipo de defecto que perjudique en gran manera al menor de edad, lo cual sea nocivo, ¿no? Y bueno, los abuelos tendrían que iniciar un proceso, pero al parecer, según lo que Jacqueline comenta, no es el caso. Muchas gracias a las personas que se siguen conectando. Kelly González pregunta: doctora, pregunto, ¿es posible que exista una demanda de tenencia cuando existe devengados por alimentos? Entiendo que tu pregunta es si el demandado por alimentos puede pedir tenencia. En efecto, la norma nos dice de que no. El que está demandado por alimentos y no está cumpliendo, tiene devengados por alimentos, no puede pedir la tenencia. Eso hay que hacerle ver al juez que está llevando adelante el proceso de tenencia para que suspenda el proceso en el estado en que se encuentra y no pueda esta persona siquiera pensar en que se le puede conceder la tenencia. Seguimos aquí con las personas que se siguen conectando. Voy a tratar de contestar todas las preguntas que me hagan en vivo. Y tenemos acá una pregunta de Lowell Nancy. Buenas noches, Lowell Nancy. Tu pregunta es: doctora, mi hija no tiene el apellido de su padre, no la ha firmado. Le he denunciado por filiación y alimentos. Solo tengo su dirección, más no su número de celular, que es lo que me pide la abogada. Ya pasó más de un mes y lo que me dice la abogada es que el juez tiene que aceptar la demanda para que puedan notificar al papá de mi hija. ¿Cuánto tiempo demora ese proceso para que el juez acepte la demanda y puedan notificar al padre de mi hija? ¿Y qué pasa si él no se presenta? Claro, actualmente podemos, por la ley 28457, presentar una demanda de filiación y a su vez una demanda de alimentos en un solo documento. En realidad, únicamente con la dirección del demandado se podría llevar adelante el proceso, siempre que sea una dirección en la cual él viva allí, porque el proceso de filiación es un proceso especial. El proceso de filiación que tenemos que si el demandado en 10 días de haber sido notificado con la demanda no contesta, es declarado padre. Ese proceso es un proceso especial en el que se nos exige que se pueda probar que realmente el demandado ha sido notificado con la demanda. Entonces te digo, Lowell Nancy, si el domicilio que sea designado es el domicilio en el cual él vive y va a poder ser válidamente notificado, no necesitaríamos realmente un número telefónico. Si se logra notificar a esta persona. ¿Cuánto tiempo demora un proceso de filiación en que sea notificado con la demanda? Eso va a variar de acuerdo al juzgado en el que has iniciado el proceso, de acuerdo a la carga procesal que tenga aquel juzgado. Normalmente puede demorar hasta que sea notificado 2 semanas aproximadamente, y hasta que tengas una sentencia, dependiendo de qué tan difícil o fácil sea notificar al demandado, de eso dependerá el tiempo que demore. Pero en líneas generales un proceso de filiación no debería demorar más de 6, 7 u 8 meses. Pero hay procesos de filiación que han demorado más porque ha sido muy difícil notificar al demandado. ¿Qué te aconsejo? Que tu abogado notifique en el domicilio que aparece en RENIEC, que es un domicilio con carácter de declaración jurada que ha hecho él ante RENIEC, el cual debe ser tomado como para poder declarar una notificación válida. Ya, recuerda, es un domicilio con valor oficial. Entonces debería ser suficiente con ese domicilio.
Sigo aquí conectada esperando las preguntas. A ver, Evelyn, buenas noches. Evelyn pregunta, doctora, ¿qué se requiere para iniciar el trámite para aumento de pensión alimenticia? ¿Se puede conciliar por porcentaje y no por monto fijo? Evelyn, si tu pensión alimenticia fue fijada por conciliación, el aumento de alimentos lo puedes llevar adelante también por medio de conciliación. Pero si no hay acuerdo entre las partes, ya tendrías que ir a sede judicial, en el cual tendrás que presentar tu conciliación de alimentos o tu demanda o tu sentencia de alimentos para que el juez pueda tener presente cuál fue la sentencia, el monto o el porcentaje que se fijó y poder hacer el aumento. Ahora, el aumento va a depender de si los gastos alimenticios de tu hija o hijo han aumentado y también si la necesidad económica de la persona que va a prestar los alimentos. Es muy importante probar ambas cosas, por lo menos cosas, para que pueda justificarse el aumento de la pensión de alimentos. Ahora, el aumento puede ser en monto o puede ser en porcentaje. Si tu sentencia de alimentos era por monto, eso no te impide que tú en aumento puedas pedir por porcentaje, siempre que ese porcentaje en dinero sea mayor que el monto que te viene dando. Entonces tú demandas y dices, el demandado me viene acudiendo como pensión alimenticia un monto, por ejemplo, de 500 soles, pero ahora quiero un aumento que sea igual al 50% de sus ingresos y el 50% es 1.000 soles. Entonces, estás pidiendo aumento en otra forma distinta, pero no deja de ser aumento, lo cual te permite. Entonces, puedes pedir tu aumento de alimentos, necesariamente presentar tu conciliación o sentencia de alimentos y también justificar que aumentaron los gastos que estás realizando en tu hija o hijo y también que aumentaron sus ingresos del obligado. Jenny, buenas noches. Pregunta, ¿se podría descontar por planilla mediante un centro de conciliación y luego me piden boletas de compras para sustentar el porcentaje de pensión? Sí, en efecto, a través de la conciliación también el obligado a prestar alimentos puede autorizar el descuento por planilla, ¿sí? El descuento por planilla no únicamente procede de un proceso judicial, también puede ser autorizado de manera voluntaria por este obligado. Y que luego le pidan boletas de compras para sustentar el porcentaje de pensión. A ver si entiendo tu pregunta, pero si ustedes por conciliación pactan de que te obligas a exhibir mensualmente todos los recibos de los gastos que efectúas en tu hija o hijo, es válido, porque por conciliación ustedes pueden pactar como ustedes deseen, siempre que el acuerdo no perjudique al niño, ¿no? En ese caso el conciliador va a tener que intervenir. Pero si el acuerdo de ustedes es siempre en beneficio de un niño, entonces ustedes pueden pactar como deseen. Y me viene a la mente algunos tipos de conciliación que he tenido que ver que se pactan en víveres, ¿no? Que el demandado va a tener que acudir con 5 latas de leche al mes, una bolsa de pañales, 2 pollos. En el momento puede sonar quizás muy armonioso, ¿no? Muy que hay diálogo, ¿no? Pero al final cuando eso no se cumple es muy complicado. Por favor, no concilien así, porque el día que el demandado, digamos el obligado o la obligada no cumpla con llevar esas leches, con esos pollos y con esos pañales, que ni siquiera se especifica cuál es el precio de esa leche, cuál es el precio de ese pañal, va a ser un problema. Yo siempre les voy a aconsejar que cuando hagan por conciliación su acuerdo, si es que ven necesario tener que pactar, el ejemplo que pongo de la leche, el pollo y los pañales, porque lo he visto, por lo menos cuantifíquenlo y pongan allí equivalente a la suma de tanto. ¿Por qué? Para que cuando haya incumplimiento, esperemos que no haya incumplimiento, pero si hay incumplimiento, yo pueda ir al juez y decir al juez a través de mi demanda que se le exija al demandado determinado monto de dinero, determinada suma de dinero. Me va a permitir cuantificar esos víveres, esos tipos de acuerdos para poder
ejecutarlo en la vía del proceso de ejecución de acta de conciliación. Entonces, les digo, no les recomiendo conciliar así. Y si lo hicieron, lo necesitan, por favor poner por lo menos ascendente a qué monto es la bolsa de pañal, ascendente a qué monto son los pollos o las carnes o los huevos o lo que fuese. Si no, después será muy, muy complicado, créanme que sí. A ver, seguimos acá con las preguntas. Abel Andrade, gracias doctora, lo que pasa que por mala información y por temor a que mi bebé vea la reacción de su papá no hice nada y pasó casi 1 año y medio. Quisiera poder estar con ellos ya que él no vive con ella. ¿Cómo haría doctora, por favor? No entiendo la pregunta, creo que ya hace un momento respondí. Ya creo que es una pregunta que está relacionada a otra. A ver, seguimos. Miluska Sánchez pregunta, Miluska, buenas noches. ¿Qué sucede si quiero ejecutar un acta de conciliación y no tengo domicilio conocido del demandado? Cuando no tenemos domicilio conocido tenemos que ir al RENIEC y pedir en el RENIEC cancelar la suma para que nos entreguen un certificado de inscripción, también llamado comúnmente ficha RENIEC, donde aparecen los datos de cualquier persona de la que yo quiera cuál es su dirección. Y a ese domicilio voy a notificar, porque como repito, es un domicilio con valor oficial, tiene carácter de declaración jurada. Entonces no es cualquier domicilio. Esta es responsabilidad de la persona que designó un domicilio y cambió, señalar el nuevo, ¿no? Es responsabilidad. Entonces no podemos jugar a poner cualquier domicilio donde no vivo, porque puedo encontrarme que tengo un juicio de alimentos, puedo encontrarme que tengo un juicio penal, puedo encontrarme que tengo cualquier tipo de proceso y no me enteré. Entonces también es importante ser responsables en ese aspecto para que cualquier notificación que llegue yo me pueda enterar en el momento y pueda también defenderme. Entonces el consejo es acudir al RENIEC y señalar al juez la dirección que aparece allí, en la ficha de RENIEC llamado certificado de inscripción. Seguimos con las preguntas. Diana Guerra, en caso de sucesión intestada, mi madre se declaró heredero universal y a mí como hija legítima de mi padre no me dio nada. ¿Qué puedo hacer? Bueno, tienes que acercarte a la notaría en la que tu mamá está haciendo la sucesión intestada para que se te pueda incluir como heredera, ¿no? De los bienes que tenía tu papá y que dejó como más hereditaria. Sí, bueno, si ya la declararon como heredero universal, ya tienes que iniciar una acción legal, ¿no? Para que se pueda declarar la nulidad de esa sucesión intestada, de esa declaratoria de herederos. Qué mal que no te señalen, ¿no? Siendo tu hija heredera forzosa de tu papá. Pero siempre hay algo que legalmente se puede hacer. Esperemos que siga todo a buen puerto y que puedas obtener tus derechos, Diana. Seguimos acá con las preguntas. Huanca Osorio, Catherine, excelente explicación, doctora, qué bueno. Yo quiero que me entiendan, la idea es que me entiendan con palabras sencillas cómo se debe proceder ante un caso de alimentos, régimen de visitas, tenencia, que son temas que se ven todos los días, ¿no? Que la mayoría de personas pasa por esos temas cuando tienen hijos, ¿no? Conflictos al momento de ponerse de acuerdo. Es difícil, pero el diálogo es lo más importante y la conciliación es lo más eficaz para poder resolver los problemas. Y así le enseñamos a nuestros hijos que las cosas se pueden solucionar conversando, sentados en una mesa de un centro de conciliación y no en un juzgado solamente, ¿no? John Abelardo pregunta, doctora, mi pareja me interpuso una demanda de alimentos y como medida cautelar una asignación anticipada de alimentos y se ordenó que me descuenten el 20% de mis remuneraciones. Sin embargo, conciliamos que el monto de alimentos se realizara directo a la cuenta de la madre, pero no presentamos dicha conciliación al proceso. Actualmente el proceso está archivado. Sin embargo, me siguen descontando en planillas, pese a haber conciliado que el monto se deposite directo a la cuenta de la madre. ¿Qué puedo hacer para que ya no me descuenten en planilla producto de la medida cautelar que lo dispuso? Cualquier documento que ustedes tengan como acuerdo, que acredite el acuerdo que ustedes tienen que presentarlo ante el juzgado, ¿no? Y me dices de que tienes una asignación anticipada de alimentos
y que se ordenó el 20% de tus remuneraciones, que sea descontado. Sin embargo, conciliamos que el monto de alimentos se realizara directo a la cuenta de la madre. Entiendo de que conciliaron de que se descuente ese porcentaje de tus haberes y se le deposite directamente a la cuenta de la madre. Tienes que presentar ese documento al juzgado para que el juez pueda oficiar a la empresa con el número de cuenta de la madre y pueda hacer los abonos directos. ¿Ya? El mecanismo es vía juez. Como ustedes ya judicializaron el tema de alimentos, cualquier informe que quieran hacer a la empresa para que varíe algún tipo de porcentaje o lo que fuere, deben hacerlo vía el juez. Entonces se presenta un escrito adjuntando el documento que mencionas para que el juez pueda informar a la empresa de la cuenta de la madre de tus hijos. John. Verónica Valverde pregunta, ¿puedo exigir un monto justo en mi demanda para mi bebé recién nacida en caso no conozca la dirección laboral actualizada del demandado? Para poder interponer, Verónica, una demanda de alimentos, tienes que brindar el domicilio del demandado, que si no lo sabes, ya dije, se puede averiguar en el RENIEC, solicitando un certificado de inscripción o ficha RENIEC, para que sea ahí donde se le demande. Si el demandado trabaja en una empresa, entonces deberás proporcionar también al juzgado, dentro de tu demanda, la dirección de la empresa y el nombre de la empresa, para que, llegado el momento que ya lleguen a la audiencia del proceso judicial y no lleguen a ningún acuerdo, el juez pueda pedir a la empresa el informe acerca de los ingresos del demandado y pueda sentenciar con mayor lucidez, con información objetiva y verdadera de lo que percibe el demandado. O incluso, si solicitas una asignación anticipada de alimentos, una pensión provisional, hasta que te den la sentencia definitiva, también, si es necesaria la retención del porcentaje, también el juez pueda notificar a la empresa para que se vaya reteniendo el porcentaje. Es importante señalar que la retención se debe de efectuar cuando hay incumplimiento, ¿no? Yo debo solicitar que haya una retención cuando hay incumplimiento y en efecto va a ser así. Pero mientras haya cumplimiento de la pensión alimenticia, únicamente se va a exhortar al demandado a que cumpla con el porcentaje establecido. En caso de incumplimiento, ya yo pido al juez, como no está cumpliendo el demandado con la pensión señalada o con la asignación anticipada señalada, descuéntele por planilla. Y ahí es cuando se va a comenzar a hacer el descuento por planilla. Seguimos con las preguntas. A ver, seguimos con las preguntas. Juana Caguana, doctora, buenas noches, una consulta. ¿Yo podría quitarle todos los derechos al padre de mi hijo a pesar que él tiene una demanda por aumento de alimentos, ya que él nunca se acuerda que tiene un hijo? Al quitarle sus derechos como padre, también podría afectar la demanda de aumentos de pensión. Por favor, gracias por su respuesta. Juana, si vas a iniciar un proceso para quitarle sus derechos como padre, me imagino que lo que vas a solicitar es que se le suspenda la patria potestad o que pierda la patria potestad. No sé qué acción esté siguiendo, pero en todo caso es importante también que todos sepan acá que si logro yo suspender a un progenitor o logro que pierda la patria potestad, eso no quita, eso no lo exime de continuar con la obligación alimenticia. ¿Cómo se entiende esto? Si a mí, por ejemplo, me suspenden o pierdo la patria potestad de mi hijo, no quiere decir de que al perder la patria potestad ya no tengo obligaciones. Lo que no voy a tener es ningún derecho sobre mi hijo, pero sí voy a tener obligación de alimentos. Entonces la obligación de alimentos subsiste, aún así el obligado o la obligada haya sido suspendida o haya sido privada o haya perdido la patria potestad. Paulo Aragón, buenas noches, doctora. Tengo un régimen de visitas de un día a la semana por 3 horas. ¿Podría iniciar alguna acción legal para aumentar la frecuencia y horas de visita? Sí, Paulo, por supuesto. Puedes iniciar una acción de variación de régimen de visitas para que puedas tener mayores días a la semana, mayores horas a la semana. De repente puede haber por ahí un pernocte en el hogar paterno, ¿no? Externamiento con pernocte en el hogar paterno, pero debes
bueno, si puedes conciliar con la madre de tus hijos, de tu hija o hijo, sería muy bueno que ustedes concilien una variación, pero si no lo pueden hacer, sí puedes iniciar un proceso y puedes solicitar al juez a través de una propuesta de régimen de visitas los horarios y los días que tú quisieras poder relacionarte con tu hijo, y ya el juez, luego de efectuarte una pericia psicológica a ti, una pericia psicológica a tus hijos, podrá determinar cuántos días y horas o en qué forma se puede llevar el régimen de visitas de manera favorable, principalmente para el niño. ¿Sí? Entonces sí puedes iniciar una acción de variación de régimen de visitas. Miluska Sánchez nos pregunta, ¿qué sucede si en la ficha RENIEC está el mismo domicilio donde vivían antes con la ex esposa y ahora 2020 no puede saber dónde está, solo se comunica vía WhatsApp? ¿Cómo puedo ejecutar este acta de conciliación, dado que no tiene domicilio conocido ni trabajo conocido? Miluska, vas a tener que hacer todo lo posible por poder averiguar el domicilio donde vive actualmente. Mientras tanto, mientras siga llegando a tu domicilio, igual, como dije, ¿no? Si esta persona no ha cambiado su dirección al lugar donde realmente vive, el domicilio al cual se le tiene que notificar es el domicilio que ha brindado en RENIEC, y allí debería declarársele válidamente notificado. Muy aparte de eso, lo que puedes hacer es enviarle las notificaciones vía WhatsApp a su número de celular y tener eso como una prueba de que sí ha sido notificado. Puedes también enviarle la notificación, hacer la prueba de enviarle la notificación a la dirección de algún pariente para poder tener mayor fuerza tu argumento de que él ha sido notificado, sobre todo si tú sabes que ha sido notificado pero quiere hacerse como que no fue notificado. Entonces te recomiendo pedir al juez que tome como notificado la dirección, aparte enviarlo a una dirección de un pariente. Con esos tres tipos de notificación, yo creo que se podría considerar como válidamente notificado. Segarra pregunta, doctora, ¿puedo volver a pedir un nuevo régimen de visitas? Sí, si ya tienes uno, puedes pedir uno nuevo bajo la figura de variación de régimen de visitas. No hay ningún problema en eso. Como dije anteriormente, lo ideal sería que por conciliación puedas acordar esa variación, pero de no ser posible, lamentablemente, como tu hijito, tu hijita o tus hijitos no se pueden quedar sin relacionarse con su padre, porque para ellos es muy importante y sé que para ti también, entonces tendrás que seguir un proceso judicial de régimen de visitas. Bueno, siguen conectando, seguimos con las preguntas en los minutos que quedan. César Soto me pregunta, doctora, buenas noches, tengo una denuncia de alimentos de la mamá de mis hijos, me descuentan el 50% de mis remuneraciones. Ahora mis padres y mi madre también me denunciaron por alimentos. Mi madre el 20% y mi padre el 20%. ¿Qué puedo hacer? De mi parte siempre trabajo lejos y siempre me declaran rebelde porque no contesto las demandas de alimentos. César, tienes que ver una forma de que los documentos siempre lleguen a un lugar donde por lo menos haya un familiar, un amigo que te pueda avisar inmediatamente de que te llegó algo. ¿Sí? Porque si no, siempre te van a declarar rebelde y no vas a poder defenderte y te van a poner los porcentajes, las sentencias de alimentos o cualquier otro tipo de proceso como quiera el demandante, porque no has podido defenderte. Me dices que tienes una sentencia por tus hijos y ahora tienes otra sentencia o proceso por el 20% por tu papá y 20% por tu mamá, que si se convierte en sentencia estarías con una carga de proceso alimenticio por el 90% de tus ingresos, lo cual está fuera de lo que es la ley. Entonces, lo que te recomiendo es, una vez que tengas las sentencias de tu papá y tu mamá que te están solicitando alimentos, me imagino que eres de repente el único hijo o son varios y tienen un estado de necesidad muy grande para que te estén demandando por alimentos, tienes que iniciar un proceso de prorrateo de la pensión alimenticia, un proceso de prorrateo ante el juez que vio tu primer proceso de alimentos por tus hijos y pedirle que haga una repartición equitativa entre los acreedores alimentarios siempre que no exceda del 60%, ¿no? El prorrateo, ¿por qué te aconsejo el prorrateo? Porque la pensión alimenticia nunca puede exceder
del 60% de los ingresos del obligado. Y estamos hablando acá de virtualmente un 90%. Entonces el juez en este proceso de prorrateo va a adecuar las proporciones de las pensiones de los alimentistas de tal manera que no exceda del 60%. Como te dije y repito nuevamente, el juez competente es el que ventiló el proceso primigenio, es decir, el de pensión de alimentos de tus hijos. Ahí es donde tienes que demandar el prorrateo. Evelyn pregunta, ¿qué se refiere con patria potestad? ¿Cuándo se pierde? Es importante que diferenciemos lo que es patria potestad de lo que es tenencia. La patria potestad es el derecho y el deber que tengo como padre o como madre. Es natural. Por el simple hecho de ser padre, por el simple hecho de ser madre, tengo patria potestad. Tengo derechos y deberes con mis hijos, de cuidado, de alimentarlos, de velar por su desarrollo, todo lo que implica la crianza de los hijos. La patria potestad, a diferencia de la tenencia, la patria potestad se pierde por causales establecidas en el Código Civil. Son causales que están establecidas en el Código de los Niños y Adolescentes también. Por ejemplo, maltratarlos físicamente, maltratarlos, abandonarlos, no prestarles alimentos, ser condenados por un delito doloso en perjuicio de ellos. Entonces, hay causales para poder perder la patria potestad. Primero se te suspenderá. Si continúas con los hechos que motivaron la suspensión, la perderás. Y para recuperarla es muy complicado y tienes que seguir un proceso judicial para poderla recuperar. En cambio, la tenencia es quien va a criar al niño. En un tiempo lo puede criar un padre, después puede variar, lo cría el otro, pero simplemente varía. Pero no es que la perdí y ya no la voy a poder recuperar. Lo que sí, la patria potestad se puede perder, pero tiene que incurrir en determinadas causales que se tienen que probar en un proceso judicial y donde un juez sentenciará declarando que perdió la patria potestad o que se le suspendió la patria potestad. ¿Sí? Hay una diferencia entre lo que es patria potestad y tenencia. A veces se usa indistintamente, pero no es lo mismo. ¿Sí? A ver, seguimos con las últimas preguntas porque ya estamos sobre la hora. Lamentablemente estamos sobre la hora y hay muchas preguntas, pero trataré de seguir respondiéndolas en los próximos días para que no se queden con la duda. Rosario pregunta, buenas noches, quisiera saber si mi hija va a cumplir 18 años, ¿podría hacerle una demanda de alimentos a su padre? Ella aún está estudiando, ¿usted cree que aún puede recibir pensión? Por supuesto que sí. Tu hija, Rosario, está estudiando, sí puedes demandar alimentos al padre de tu hija, siempre que puedas acreditar que se encuentra estudiando, puedas acreditar que tiene notas aprobatorias. Si esos dos elementos concurren, tu hija, así tenga 18 años, podrá continuar recibiendo la pensión alimenticia hasta máximo los 28 años, siempre que en ese tiempo esté estudiando, esté teniendo notas aprobatorias. ¿Cómo lo pruebo? Con la constancia de estudios, con el récord de notas, con su partida de nacimiento y con su copia de su DNI, ¿no? Para acreditar la edad. A ver, ahora sí, seguimos. Viviana Sánchez Concha Rosas. Actualmente ya se puede ingresar demandas de alimentos. Su papá no le dio nunca nada. La pensión de alimentos rige desde la demanda o retroactivo. A ver, empecemos por la parte final de tu pregunta. La pensión rige desde que él fue notificado. A partir de ahí, si fue notificado con la demanda en noviembre de 2019, desde allí es que corren los devengados. Ya se pueden ingresar demandas de alimentos, se pueden ingresar a través de un escrito con el patrocinio de un abogado o también se pueden ingresar a través de los formularios de forma gratuita que se encuentran colgados en la página web del Poder Judicial. Se ingresan en forma virtual y también hay forma de presentarlo presencial cuando algún tipo de prueba lo amerite, ¿no? De repente hay videos, bueno, en caso de alimentos no creo que hayan videos, ¿no? Pero en otro tipo de casos que sí hayan algún tipo de pruebas de difícil manera de cargar a través del sistema, entonces se puede hacer de forma presencial. Pero siempre es mejor evitar ir en forma presencial por el tema de los contagios y hacerlo a través de
de la página del SINOE, que es una página que manejamos los abogados, y que sí, yo creo que Viviana vas a necesitar la ayuda de por lo menos de un estudiante de derecho, de un abogado, alguien que conozca de la página para que lo pueda cargar. Pero en el peor de los casos lo dejas físicamente, ¿ya? Ya se están ingresando, no hay ningún problema. Adjuntas tus pruebas, tu partida de nacimiento de tus hijos, las boletas, los recibos de los gastos y ya debería ingresar a trámite. Hoy en día el proceso de alimentos es mucho más rápido. Contamos con el sistema simplificado virtual de alimentos, en el que un proceso de alimentos no debería demorar más de 2-3 meses. Y a ver, la última pregunta que voy a absolver en este en vivo, para ya ir terminando. Carlos Damián Paredes pregunta: tengo un régimen de visitas externo, en la actualidad no lo saco por el tema de la pandemia. Desde abril lo veo en su casa y ahora que quiero sacarlo pone peros con el tema de la pandemia. ¿Qué podría hacer? Entiendo que tienes un régimen de visitas judicial. Yo te aconsejo en estos casos que por el bien de tu hijo procures conversar con su mamá, ver una forma en la que puedas sacarlo de repente sin que, con el menor tipo de riesgos para que pueda contagiarse. Créeme que entiendo a ti, entiendo a la mamá preocupada, siempre que sea verdadera su preocupación, ¿no? Y no sean excusas, porque también hay casos en los que se pone como excusa la pandemia para impedir la relación con el padre. Generalmente esto pasa en situaciones en las que ya ha habido impedimento y ahora la pandemia es excusa, ¿no? Pero si antes todo ha estado bien y ahora se presenta esta situación, puede que sí sea de verdad que hay una preocupación por la salud, ¿no? Entonces te recomiendo, como primer consejo, conversa, trata de ver una forma, porque si no vas a tener que hacer presente de estos hechos al juez para que, le traslade tu argumento a la otra parte y ver qué cosa dice ella, ¿no? Y finalmente el juez tendrá que tomar cartas en el asunto y en función a su criterio, porque no hay norma que regule el régimen de visitas en pandemia, a través de su criterio el juez tendrá que ver la manera de resolver este problema de que no puedes ver a tu hijo, ¿ya? Inclusive hasta podrías solicitar una audiencia especial, ¿no? Para que puedan allí nuevamente presentarse al juez y poderle exponer lo que está pasando y el juez pueda ayudarlos, porque, como dije, todo esto es nuevo y los mismos jueces también tienen que aplicar diversas formas, tratar cada caso en forma individual y ver en este caso cómo puedo. Gracias. Creo que se me cortó por un momento la transmisión. Me despido nuevamente. Muchas gracias a cada persona que ha estado conectada. Gracias por sus preguntas. Espero que puedan haber aprendido un poco más acerca de sus derechos y haya podido yo aclararles un poco sus dudas. Y nos vemos el próximo martes. Ya estaré anunciándoles cuál es el siguiente tema. Que Dios los bendiga y nos vemos. Gracias.